Tiene la palabra hoy con nosotros Nacha Guevara, y la pregunta de Luis Massa fue si en la televisión, en general, ¿no?, está el arte presente. Bueno, primero, la televisión no es un arte. La televisión es un medio de comunicación. Exacto. De un poder inconmensurable. Por eso hay que ser tan responsable con lo que se hace y se dice desde ahí. Pero puede encontrarse formas de hacer las cosas más bellas, las cosas más armoniosas, las cosas mejor, de no convocar lo más bajo del otro, de no enrarecer el idioma de una manera tan brutal, de no limitar tanto el gusto, de no degradar al público. Eso de no bajar a la vulgaridad. Claro, degradarlo al público. Claro. Al público se lo degrada. Y bueno, y como es tan poderoso, se lo va logrando. Pero hace un rato dijiste que la televisión era el espejo, o sea, que reflejaba lo que es la sociedad. Yo creo que nosotros tenemos un poder aquí, en el dedo, que no ejercemos. Si nosotros hemos sido capaces de sacar un presidente con un cacerolazo, de movilizarnos como nos movilizamos, todavía hace falta un clic, pero yo creo que va a venir que empecemos, como se hace en Ecuador, por ejemplo, a hacer protestas porque no nos gusta lo que vemos. Y los lunes a la noche hacen un apagón de televisión. ¿No será que ¿No será que las grandes mayorías no quieren hacer ese clic? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Digo, porque podrían hacerlo. Podrían hacerlo, tal vez no llegó el momento todavía, pero hay mucha gente que también hace gente, y también son números, también es audiencia, que sí quiere. Y siempre empieza por un sector de la sociedad los cambios, no empiezan todos a la vez. ¿Viste? Los apóstoles eran 12, los de la Revolución Francesa eran unos poquitos, siempre unos locos que empiezan. Yo creo que la gente está llegando como a un hartazgo también. Y yo le pediría realmente a la gente que tiene el poder en televisión que recapacite también, que crezca con los que queremos crecer, que apueste a cosas que tal vez se dan unas grandes sorpresas. Hace un par de años empezaron a hacer cosas como más atrevidas desde el punto de vista de llamar directores de cine, hacer televisión, de iluminar de otra manera, de encuadrar de otra manera, o sea, como levantar ese estándar. Ahora habría que levantar el estándar de los contenidos. Exactamente. Puedo decir que se puede esperar un cacerolazo televisivo, digamos. Estaría bueno, ¿no? ¿No será quizás también, Nacha, que mucha gente está esperando que sea el otro el que dé el primer paso? Sí, a veces sí. Por eso esa crisis tremenda de la que hablamos al principio sirvió también para que siempre como pueblo nosotros esperábamos que venga el líder, que venga el papá, que venga el otro, que lo haga el otro. Al desmoronarse, como se desmoronó todo, eso fue una gran oportunidad. Nos dimos cuenta que nadie lo iba a hacer por nosotros, o que nos poníamos las pilas y asumíamos nuestra propia vida y nuestra propia responsabilidad, o que nos íbamos al demonio. Y ese fue el gran crecimiento que tuvo este país. Y yo creo que eso también se puede aplicar a la televisión. No lo van a modificar si nosotros no pedimos. No lo van a modificar. Nacha, yo quiero saber, vos tenés 3 hijos. Uno es el mejor iluminador de la Argentina. Y ahora va a dirigir teatro. El otro es un gran sonidista, Gastón. Increíble. Y el más chico es músico. Y psicólogo. Psicólogo deportivo. Bueno, porque le preocupa mucho qué le pasa a los deportistas cuando yo quiero saber son ídolos. Si vos con todo lo que trabajabas y la azarosa de la vida y la bomba y que te tuviste que ir y todas las cosas, igual pudiste criar esos chicos con esa capacidad. Allí está. Ay, qué bonito. Ay, qué divino. Yo me pregunto, ¿esto significa que vos sos una militante de la educación en la casa para que los chicos crezcan de esta manera? ¿Que vos crees que a lo mejor de la violencia se puede volver con la educación y, como decías antes, con el arte? Sí, la verdad es que fue una vida difícil para todos, para ellos en especial. ¿Por qué? Porque se fueron muy chicos. Aquí ya esto es en México, creo, así que ya habían pasado como 2 años. Salieron muy chiquitos, el chiquito no hablaba todavía. Y se vieron obligados a perderlo todo, al desarraigo en 48 horas. Salimos en condiciones económicas atroces, con 300, vos da fe. Yo estaba ahí. $350 y me tuvieron que prestar plata, juntaron todos para que pudiéramos llevar las maletas. O sea que fue una salida brutal. Y les dio por un lado ese desarraigo, esa cosa afectiva rota, ese miedo a tener amigos porque los perdían cuando nos mudamos después de país en país, pero también les dio una flexibilidad extraordinaria.
les dio la capacidad, yo siempre digo que si los tiran en Hong Kong en un paracaídas a las 10:30 de la noche, ellos se las van a rebuscar, porque les dio esa capacidad de adaptarse y ese conocimiento del mundo y de otras culturas y de otra gente que es invalorable. Y luego en la casa, lo que me preguntás, yo creo que a los hijos se los educa con la conducta, con lo que los padres hacen, no con lo que los padres dicen que tiene que hacer el chico. Los niños son muy observadores y observan desde un lugar que no es la mente, observan desde un lugar más completo que la mente, más holístico que la mente. De modo que ellos tienen una comprensión como más total de lo que está pasando. Y lo que ven son las acciones de sus padres. Es decir, que los padres serían los referentes naturales. Claro. Ahora, Nacha, en el caso y la tuyo... escuela y Claro. muchas cosas, pero la verdad es que a los niños se lo educa con la conducta del padre. ¿Y cómo custodiaste los afectos? Porque son los 3 hijos de 3 matrimonios. ¿Qué pasaba con las abuelas o los abuelos o los tíos? Claro, se los complica un padres? poco, ¿no? Sí, no, fue una vida complicada. Cuando la miro a la distancia digo, ¡ay! ¿Cómo pude hacer todo eso? Bueno, cuando la vida te pone, lo haces. Pero he tenido siempre muy buenas relaciones con mis suegras, cuando son suegras y cuando son ex-suegras, de modo que se convivía con mucha tranquilidad y bueno, cuando no podían ver a sus nietos y cuando nosotros teníamos más dinero les pagamos los pasajes para que los fueran a ver y bueno, eran todas unas movidas y unas maniobras muy grandes, era como un circo que se movía, porque eran los 3 niños y cambiarlos de escuela y cambié casa 16 veces en 10 años y 4 veces de continente. De modo que eso fue realmente muy agotador. Hoy no lo podría hacer de nuevo. Hablaste de una salida brutal del país, ¿no? El exilio te llegó de manera brutal y lo describiste. Sin embargo, ahora hablas del poder del amor. ¿Pudiste perdonar a aquellos que te echaron del país? No los puedo perdonar, los he olvidado. Y agradezco no a ellos, porque ellos no lo hicieron para eso. Ellos hicieron, a la gente que hicieron esto y a toda otra gente que le hicieron cosas mucho peores, fue para destruirlas. Pero sí agradezco la experiencia del exilio. Veo que según la actitud con que uno vive lo que le toca vivir, sea tremendo, sea fácil, sea lo que sea, uno puede dar vuelta a una situación de terrible adversidad y volverla en algo de crecimiento. Es decir, ¿Pero por aquellos no sentís nada? A ver, no me he hecho esa pregunta. A ver, quiero ser muy sincera. Siento compasión porque viven unas vidas miserables y han vivido unas vidas miserables. Eso es lo que siento. ¿Y cómo te va con esto de querer olvidar cuando muchos hoy quieren recordar? Uno puede olvidar después que las cosas se ponen en su lugar. Yo creo que Borges dice una cosa maravillosa que dice: la verdadera venganza y el verdadero perdón es el olvido. Y creo que eso lo dice todo. Pero aquí todavía hay que ajustar algunas cuentas y hay que ajustarlas. Y después podemos perdonar. Pero yo nunca me olvido del Papa cuando, ¿se acuerdan ese atentado que tuvo? Sí. Que lo hirieron. Sí. Muy bien. Fue a la justicia. Está preso. Y el Papa lo perdonó. ¿Pero a dónde fue a perdonarlo? A la cárcel. Yo creo que eso dice muy claro cuál es mi posición en frente a eso, digamos. Los que tienen responsabilidades que pagar, tienen que pagarlas. Y nosotros después, los agredidos o los ofendidos o los heridos, está en nuestra capacidad perdonar o no perdonar. En esa instancia yo creo que es mejor perdonar. No hay olvido si no hay justicia, no hay perdón. Y no, Ahora, porque queda vivo eso. Bueno, estás hablando de los genocidas, por cierto, pero también en este país lamentablemente ha habido, y con mucha corrupción, ha habido muchos corruptos en este país. De a poco lo están pagando, por lo menos hay una exfuncionaria presa, y hay un expresidente al cual se le pide la captura. Todavía está por verse. Todavía está están por verse. procesados. Sí. Exacto. Pero a esa gente... Que devuelvan. Exacto. Que devuelvan. Con intereses, porque además Con intereses. tiene que devolver con intereses. Porque fueron también los que ayudaron a destruir este país. Exactamente, que devuelvan con intereses y entonces veremos Nacha, si podemos perdonar o no. Porque mucha gente murió por eso. Muchos destinos no se cumplieron por Exacto. eso.
mucha gente que a lo mejor iba a ser maravillosos médicos, maravillosos arquitectos, no lo maravillosos pudieron ingenieros, no pudieron llegar. Mucha gente se murió antes de tiempo porque no tuvo su medicina, de modo que tienen que devolverlo de algún modo. Cuando hacía referencia a la solidaridad que se mostró a fines del 2000 y el 2001, y también hablabas de tu colaboración en esa etapa tan difícil, dijiste, bueno, es muy difícil para los argentinos, son muy individualistas, los argentinos nos cuesta trabajar en grupo. En un ratito después de la pausa, quiero saber cómo es Nacha en su trabajo y si en verdad hace gala de ese carácter importante que muchos le dicen y que le hicieron fama también. En un ratito, Nacha Guevara esta noche tiene la palabra.